¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te voy a trasladar a vos una pregunta que hice más temprano y como yo no tengo la más remota idea cómo responderla, te la traslado. ¿El presidente y el equipo económico piensan lo mismo sobre el dólar? No sé, no te sé decir eso porque no tengo ese nivel de contacto. Lo que parecería ser que hubo cortocircuitos ahí en el tema del desarme de las LEF y todo lo que viene pasando últimamente con todo el tema monetario, cambiario. Si uno se atiene a las declaraciones, eh, Milei estaba absolutamente convencido que iba al piso y que iba más abajo del piso y no quería saber nada de comprar en el medio de la banda. En ese momento seguramente habrá impuesto su opinión y, y bueno, y las cosas no salieron como ellos pensaban. No querían comprar a 1100 y terminaron comprando en 1300. Entonces las cosas se les fueron un poco de control y al mismo tiempo se obsesionaron con terminar con las LEFI, que yo considero que es un muy mal análisis el que hacen. No había ninguna necesidad de terminar con las NEFI, pero se obsesionan como si la deuda del Banco Central fuera súper tóxica y si esa deuda se la pasa al Tesoro es agua bendita, ¿viste? Y ahí hay un error de análisis. Ahora, ¿cuánto piensa cada uno? ¿Qué internas puede haber ahí? Si a lo mejor Caputo pensaba distinto, pero no pudo imponer su punto de vista, o otras internas que pudiera haber, no lo sé. Porque, a ver, lo que parece ser es esto. Hay una decisión, además la dicen abiertamente, ¿no? Y no tiene nada de malo que lo repitamos, digo, no es algo negativo ni descriptivo. Dicen, nosotros vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que la inflación esté debajo del 2%. Y si eso significa subir las tasas a cualquier cosa, esta fue la aplicación de ayer, Sí. y tener el dólar bajo, y entre nosotros, esto lo digo yo, y aguantar el carry trade, no nos importa que se caiga el nivel de actividad, Y hay nos un importan punto. las consecuencias en la economía real. Y hay un Es una punto decisión de más. política económica central esta. Hay un punto más. El nivel de encaje ya que le están Y el pidiendo a nivel de los encajes, bancos. claro. Es, Entonces, Gabriel, no sé si hubo algún momento claro, de la historia con un eso te nivel de queríamos encaje tan preguntar alto. también. Entonces, la pregunta es, de todo lo que decimos, hay una decisión política económica de no nos importa el nivel de actividad. O sea, ya no es un efecto no deseado, ya no es hoy me sorprendí, es una decisión en función de bajar la inflación. Yo te diría, sí, en función de contener el dólar, porque por un lado ellos dicen, mira, no importa, el dólar es un precio más y bueno, y todo el tema es monetario con la inflación y el dólar, como si el dólar en sí mismo no importara, y en realidad el dólar en sí mismo importa un montón y todos sabemos que en Argentina hay un traslado, a veces puede ser más, a veces puede ser menos, ahora en julio salió bastante bien, pero por ahí en agosto va un poquito por arriba la inflación, porque el dólar es súper influyente, todos sabemos que es súper influyente. En general, cuando sobran pesos, es porque hay demanda de dólares y cuando sube el dólar, sube la inflación. Entonces el circuito es contener el dólar. El primer paso es contener el dólar. Y yo creo que tienen bastante temor de que llegue al techo de la banda, porque es un techo un poco frágil. Genera dudas todo el esquema cambiario. El piso ya no existe, o sea que la banda cambiaria estuvo mal diseñada desde el comienzo. Por Porque baja, si vos diseñás por una techo banda bajo. cambiaria, y bueno, porque aparte estaba indexada para abajo, o sea que cuando Claro. vos indexás una banda para abajo, y la otra para arriba, es porque la inflación tendría que ser cero aproximadamente. Ahora, si vos estás con una inflación del orden, digámosle así, del 30% anual, no podés tener una banda descendente para abajo porque enseguida Ah, pierde Gabriel, efecto. supongamos que esto funciona, de hecho está funcionando como esquema, carry trade, dólar contenido, tasas por las nubes, encajes que te preguntaba Laura, ¿los encajes son los más altos de la historia o no? ¿O ha habido No, encajes no, menores? no, 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 Ha no ha habido. habido épocas donde encajes eran más altos, pero ellos se desdicen tremendamente porque eh, digamos, por un lado estaban súper críticos de lo que eran pasivos remunerados del Banco Central y terminan poniendo encajes remunerados. Claro.
Es decir, es como son muy contradictorios. ¿En cuánto Está quedó el bien, uno encaje podría ahora? decir Porque aumentó son 5, ¿no? pragmáticos. Claro. En el mejor de los casos, pues sí son pragmáticos, pero evidentemente tienen muchas contradicciones, idas y vueltas, Por eso preguntaba. y Entonces, toman medidas técnicas complicadas, encajes sí, yo sé además que los diarios. bancos están enojados y todo eso por Enojadísimos. los cambios todo el tiempo. Pero la pregunta Y es, sí, aparte, sí, supongamos este sí, sí. escenario. Lográs llegar a octubre 26 con el dólar planchado, la inflación planchada, a tasas altísimas, encajes altísimos, nadie te presta. El que te presta una barbaridad. Yo voy a un banco y me dan el 50% de un plazo fijo. ¿Cómo es noviembre? El gobierno gana el Bueno, 26 de octubre. ¿Cómo es noviembre? es que el ganar, primero que siempre es relativo, porque ganar es estar un poco mejor posicionado para la negociación que sí o sí tenés que hacer con la oposición, que a vos te parece una porquería, que al gobierno le dicen son todos unos ratas, etcétera, etcétera, pero tienen que negociar. Vos negociás con tu adversario, que aparte ellos lo hablan como si fueran enemigos. Toda esa idea, yo creo que es una idea que es muy equivocada, que no va a conducir a buen puerto. Bueno, después el tema sigue, no termina en octubre. Entonces, ellos tienen que ver, suponete termina en octubre y les va razonablemente bien. ¿Y al día siguiente qué? Por eso te O sea Eso. pregunto, que pero todo se va, económicamente, se va a calmar todo te pregunto, automáticamente. económicamente, ¿cuánto te aguanta el nivel de actividad estas tasas? ¿Un año? ¿2 años? ¿6 No, meses? no, 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 estas tasas así altísimas no pueden seguir todo el tiempo porque evidencian un problema cambiario. Porque vos decís, bueno, basta, esta tasa no va más. Bueno, entonces bajala. Y Pero después se si te va baja el la tasa, dólar. te va a Si dólar, Gabriel. vamos a suponer que el gobierno de Milei está convencido que el año que viene está pulverizada la inflación. Mm, O sea que la inflación sería, ponele, como fue en los 90 o como fue en los 2000, 0,5% mensual. mm. O 5, 6, 7, como está en el acuerdo con el fondo, 8, 10% anual. Bueno, la tasa tendría que ser el 15%, no el 70%. Ahora, la inflación en todo Entonces, caso estaría pulverizada porque no hay actividad. no, bueno, pero eso nunca va a llegar a, digámosle, los problemas políticos, digamos, económicos, de actividad, sociales, que la gente que se queda con poco empleo, y finalmente políticos, hacen inviable una larga recesión, ¿no? No vas a poder tener una larga recesión. Yo creo que en ese caso el costo menor es modificar el esquema cambiario. Si vos Claro. ves que nadie cree, empieza a no creer, suponete que bajan la tasa de interés al 30% como estaba antes con las LEFI, 29%, la bajan. Y el dólar sube al techo, poner que fuera ese es el escenario, y ellos empiezan a vender dólares cuando todo el mercado está esperando que el Banco Central compre dólares, no que venda dólares, y bueno, vas a tener un problema. Quiere decir que el esquema cambiario perdió credibilidad, ya sabemos que el piso no existe, pero ya también el techo no existiría o el techo estaría puesto muy bajo tensión y más bien pensando que puede ser un piso más que un techo. Claro. Entonces, si llegás a ese Ustedes escenario, tuvieron quiere tasas decir que altas. Ustedes, Gabriel, fracasaste, el esquema cambiario fracasó. sí, ustedes tuvieron, sí, sí, claro. Ustedes tuvieron tasas altas al final, tuvieron que tener, ¿no? Pero era para frenar el Y dólar, sí, bueno, lo que pasa es que también la inflación era mucho más era alta. mucho más alta. En general las tasas de interés en promedio fueron negativas en términos reales, pero no porque queríamos que fuera negativa, sino porque queríamos que fuera un poco positiva y finalmente la inflación era más alta y te quedaban negativas. Por eso, de Te voy a hecho, hacer una cuando pregunta medís bien, amoral. sí, Eh, dólar planchado, inflación planchada, nivel de actividad sostenido por el campo, vaca muerta y mineras, industria para abajo, construcción para abajo, consumo empatado, un 20% de la población que viaja 3 veces a Miami, 4 a Punta del Este, cambió 3 veces el auto, está feliz, 25% Milei le parece el mejor presidente de la historia, una parte de la sociedad que no va a votar y la otra que va a votar no mileísta, vota en contra pero no alcanza y pierde las elecciones. ¿No es un modelo perdurable en el tiempo? Es una bueno, sí, yo pregunta creo que moral, la mía. no, yo creo que, a ver, yo lo definiría un poquito así. A mí me gustaba el esquema que había en el año 2000, en los años 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, en esa época creo que nos conocimos, Mm. con Lavagna como virtual, no presidente, pero era el ministro de Economía con mucho poder, y que en los parlamentos argentinos
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, votaron superávit fiscal de 3% primario, el doble de ahora, cada uno de esos años. Un gobierno peronista. Sí. Entonces vos, como para mí, si yo fuera Milei, por decirlo así, yo me apalancaría en esa historia y además con otra situación. Massa, que fue el que él venció, pero que tuvo 47% de los votos, decía que había que ir al superávit fiscal primario en 2024 del 1% del PBI, después más alto. Y nosotros presentamos un presupuesto con superávit primario para 2024. ¿Qué quiere decir? Que vos podés apalancarte en esa situación para decir, bueno, negociemos el contenido del superávit primario, no negociemos el superávit primario en sí mismo, pero negociemos y aprobemos en presupuesto como cualquier república democrática. Entonces podés tener una discusión, porque a lo mejor el Congreso dice, mira, yo sí o sí quiero que aumenten a los jubilados. Bueno, entonces a lo mejor tendrás que ceder para decir, bueno, metemos el IVA, o aumentemos impuesto a las ganancias, de que sea 35 a 40, o aumentemos bienes personales 25 puntos que se bajaron antes. Y vos decís, bueno, no, pero no queremos. Bueno, entonces decime que hay otros gastos bajos, bajamos los salarios públicos. Da una discusión racional, como si fuera digamos, las es bueno tu expensas, punto, es bueno tu punto. Nadie quiere subir las expensas, bueno tu pero punto. queremos arreglar el ascensor, yo queremos arreglar la pared, no alcanza para todo. Es bueno Bueno, tu punto. discutamos. Que decir al gobierno, que ¿cuánto querés tener? Uno, listo. Nosotros también. Discutamos el 1 de superávit. Para mí no se llega. Ahora, si vos decís, para mí, no, perdón, yo quiero bajar impuestos, entonces tengo que bajar jubilaciones. Para mí hay un, y si no sale. Para mí hay un truco en el primario. Si no sale eso. Igual. Para mí hay un truco. Por eso no hay presupuesto. Entonces no. ¿Cómo? Para mí hay un truco en el primario y por eso no hay presupuesto. No hay un truco. ¿En qué sentido? ¿Las cifraste mal? No. Digo en el sentido de hay gastos que no estás haciendo y partidas que no estás ejecutando que con un presupuesto aprobado sería imposible de explicar públicamente. Comenzando por rutas nacionales u hospitales públicos. Bueno, directamente. No hablo de jubilados, que es un debate en la sí famosa está muy motosierra, pero la motosierra puede ser bien como primera idea. O sea, yo valoro mucho que Milei haya bajado haya hecho 5 puntos de ajuste fiscal en un mes. Eso creo que vivimos de eso todavía, de esa firme decisión que logró él hacer en un mes, yo la valoro mucho. Pero una vez que lo hiciste y que dejaste establecido que vos sí o sí vas al superávit primario y vas rápido, no gradualmente, bueno, discutí el contenido. Y no podés pasarte 2 años sin presupuesto y pensar que vas a gobernar por vetos. Eso es muy malo para la institucionalidad argentina y para mí es muy malo para el riesgo país. Yo no creo que el riesgo país vaya a bajar sustancialmente como tiene que bajar. Muy importante todo. Si vamos a seguir con un tema de yendo y viniendo, con vetos. Gabriel, un placer el debate. Charla de debate. Bueno, abrazo. Sí. Chau. Abrazo. 12:48, ya vamos a los consejos comerciales que debemos. Vuelvo a hacer hoy hago preguntas.